continuamos ahora con otra especialidad médica. Nos vamos a adentrar en el campo de la psicología y vamos a saber un poco más o a conocer más acerca de una de las enfermedades del siglo XXI, diría, que es la ansiedad. Para ello tenemos con nosotros al doctor Carlos Baeza, de la Clínica de la Ansiedad, doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Tengo la sensación que a veces hablamos de ansiedad, pero que no sabemos bien qué es o si tiene alguna utilidad, ¿no? ¿Qué nos podría decir acerca? Bueno, la ansiedad la podemos definir como un sistema de alerta del organismo ante situaciones amenazantes, es decir, ante situaciones en las que tenemos de alguna manera para nuestros intereses algo que ganar o que perder o que pudieran afectarnos significativamente. Dentro de unos límites se trata de un mecanismo normal, se trata de un mecanismo universal que se dan todas las personas y que bajo esas condiciones mejora nuestro rendimiento, mejora nuestra adaptación al medio. O sea que podría tener una aplicación positiva si se trata bien, digamos. Bueno, positiva y necesaria. Es un mecanismo adaptativo imprescindible y si no fuera por esta preparación del organismo ante esas situaciones, hay muchas cosas que no nos irían bien. Digamos que la ansiedad, básicamente la función que tiene es movilizar los recursos del organismo con la finalidad, una, de poder afrontar, luchar, pelear por unos determinados objetivos o intereses. Si la situación es desbordante y no la podemos asumir, la ansiedad nos prepararía para huir, escapar, ¿no? Y en otros casos, pues llevaría a inhibirnos o a bloquearnos si la situación o la circunstancia en la que estamos se hubiera vuelto inconveniente por algún motivo. O sea que, digamos que la ansiedad tiene un efecto como emoción, tiene un efecto movilizador y adaptativo muy importante. Dentro de unos límites, ansiedad no es sinónimo de problema. Ansiedad es un problema bajo determinadas condiciones. Fuera de esas condiciones, la ansiedad, digamos que no solo es normal, sino que podríamos decir, entre comillas, que es una bendición, ¿no? Vale. ¿Y cómo reconocemos ese punto en el que tenemos que pedir una consulta o que hemos traspasado ese límite en el que deja de ser algo motivador a ser algo preocupante? Sí, digamos que cuando la ansiedad está dentro de unos límites aceptables, se manifiesta con formas menores. La ansiedad se manifiesta básicamente a varios niveles. Por un lado tenemos el nivel más fisiológico, que es la sensación de alerta, de tensión muscular, quizá algo de palpitaciones, taquicardia, algunas molestias digestivas, la sensación de un poco de ahogo, falta de aire, un poquito de inquietud motora, algunas mariposas en el estómago. Eso serían algunas de las manifestaciones fisiológicas. A nivel más de pensamiento, pues la ansiedad podría ir a parar a cosas amenazantes o preocupantes, o si tenemos pendiente un examen y queremos salir de paseo o ver la tele, pues la ansiedad nos va diciendo, tienes un examen, la vas a liar, vas a tener un problema, nos estorba para disfrutar de otras cosas y nos empujaría a hacer algo que fuera adecuado respecto del afrontamiento de esa situación. Entonces, pues podemos tener más pensamientos negativos, más rumiaciones, más preocupaciones, ¿no? Después también, pues si la ansiedad tiene cierta importancia, pues nos puede afectar un poquito al sueño, al apetito, a la alimentación, a la apetencia o a la respuesta sexual. Nos podría llevar a buscar más medidas de protección o de seguridad, a volvernos un poquito más controladores, a preferir situaciones más definidas, más previsibles, ¿no? Entonces, ¿cuándo es un problema? Pues cuando esas condiciones fisiológicas son de tal naturaleza que comprometen la salud, ¿no? El problema es que si la ansiedad es muy alta, compromete a veces de manera muy severa la salud física, el bienestar físico y psicológico. Y por otro lado, si la ansiedad es muy alta, pierde la función que tenía. No es un facilitador, no es algo que nos ayude, sino que es algo que nos estorba, nos limita, perdemos autonomía, perdemos rendimiento, perdemos capacidad adaptativa y por lo tanto nos desempeñamos muy por debajo de nuestras posibilidades. Claro, ¿y es algo genético? Es decir, ¿hay gente que está más predispuesta a sentir la ansiedad de esa manera más fuerte o...? Bueno, digamos que en que la ansiedad aparezca como problema, influyen tres grandes tipos de factores. Algunos factores son de tipo biológico, dentro de los de tipo biológico hay algunos que son de tipo genético, ¿no? Estos factores, que podríamos considerar factores predisposicionales, no son la ansiedad ni obligan a padecerla, pero sí que hacen que tengamos un sistema de alerta
más sensible, más impresionable, que se dispara más fácilmente, que responde ante un espectro de estímulos mayor y sobre todo un sistema de alerta más complejo de desactivar una vez que se ha disparado. Entonces estos factores predisposicionales son factores en cierto modo de vulnerabilidad y efectivamente hacen más probable que si se dan otro grupo de factores o de problemas o desencadenantes, pues nosotros salgamos en esa dirección o hacia ese lado. Entonces, se calcula que dentro de los problemas de ansiedad hay diversos problemas, tendremos quizá ocasión en otros momentos de comentarlo, pero la heredabilidad, por decirlo así, en los problemas de ansiedad pues puede estar entre un 20, representar un peso de un 20, un 30%, digamos. Entonces, aparte de esta herencia genética del 20%, ¿qué otras causas podríamos encontrar? Dentro de esos grandes grupos de factores, ¿no?, que a tener en cuenta en el origen y en el mantenimiento de la ansiedad, no solo es relevante la pregunta de por qué aparece la ansiedad como problema, sino por qué se mantiene, ¿no? Entonces, dentro de esos tres grandes grupos, el primero serían estos factores predisposicionales, que tienen que ver con la biología, en unos casos la genética, en otros casos factores biológicos sobrevenidos. También el patrón de personalidad. La personalidad a su vez tiene unos fundamentos biológicos, pero por otro lado pues tiene que ver con el desarrollo, con el aprendizaje. Y después tenemos lo que serían los factores activadores de la ansiedad. Nosotros podemos tener un sistema de alerta más o menos sensible, más o menos impresionable, pero se necesita algo que impacte con ese sistema de alerta. Eso normalmente son acontecimientos vitales, que son los que nosotros experimentamos como desbordantes o como amenazantes. El concepto de ansiedad, en cierto modo, está vinculado al de la amenaza. Puede ser desde problemas económicos, personales, laborales, acontecimientos como pérdida de seres queridos o rupturas amorosas, conflictos laborales, situaciones de estrés muy corriente que puedan desencadenar problemas de ansiedad, problemas de salud, problemas familiares, es decir, cualquier proceso adaptativo, cualquier contratiempo, cualquier circunstancia que nosotros vivamos como desbordante, sea porque esa circunstancia se ha agravado para nosotros o sea porque nosotros hemos perdido recursos para hacerla frente, podría desencadenar la ansiedad. Y después hay un tercer grupo de factores, que son los factores que hacen que la ansiedad, una vez que ha aparecido, tienda a mantenerse. La ansiedad, una vez que aparece con cierta frecuencia, tiende a mantenerse y a extenderse. Primero porque la ansiedad compromete la salud. La salud es una de las cosas que nosotros más valoramos. Si la salud se ve afectada, sea por el motivo que sea, eso es fuente de ansiedad en sí mismo. Después, la salud no solo es algo que valoramos en sí mismo, sino que es una condición necesaria para el desarrollo de otros planes. A lo mejor yo no tengo ningún problema en el trabajo, no viene de ahí mi problema de ansiedad, pero como no me encuentro bien y eso afecta a mis facultades, mi salud y mis funciones, resulta que ahora yo de rebote empiezo a tener problemas en el trabajo. Pero esos problemas en el trabajo, que inicialmente son de rebote, pasarán a entrar dentro del circuito de la ansiedad porque me veré amenazada otra área, otra faceta de mi vida. Después, claro, también es posible que si nosotros tenemos un problema no nos quedamos cruzados de brazos, hacemos algo para tratar de resolverlo. Es probable que lo que hacemos nos pueda ayudar, pero muchas veces hacemos cosas que están bien intencionadas, pero que tienen un efecto contraproducente y que contribuyen a aumentar esa ansiedad. Claro. Entonces nosotros pensamos, no, la ansiedad es algo que nos afecta a todos, pero en realidad, ¿a cuánta gente afecta? La ansiedad como problema, es decir, lo que llamaríamos más técnicamente los trastornos de ansiedad, de un tipo o de otro, se calcula que afectan a un 20% de la población. Es decir, 1 de cada 5 personas ha sufrido, está sufriendo o sufrirá a lo largo de su vida algún problema de ansiedad con importancia suficiente como para tener que consultar. Ciertamente es un porcentaje, visto a lo largo de toda la vida, digamos, pues relativamente apreciable, ¿no? Si nosotros conocemos o tenemos más o menos cerca 100 personas, es probable que haya 20 que han pasado por eso o están pasando o pasarán por ese tipo de problemática, ¿no? Y es un buen número, la verdad. Y claro, en vista de esto, ¿la educación juega algún papel importante en este tratamiento o en esta prevención, a lo mejor, ¿no? De educarnos en saber que esto nos puede pasar y de cómo reaccionar ante ello. Sí, bueno, por un lado, a nivel más genérico, después podemos hablar ahora de la ansiedad específicamente como emoción, pero, por ejemplo, son conocidas las ventajas de la educación en todo lo que tenga que ver, por ejemplo, la gestión emocional
y la ansiedad es una emoción, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, toda la educación emocional y en gestión emocional sería útil y adecuada. Después, específicamente, pues puede haber cosas relacionadas con la ansiedad. Sabemos que el exceso de sobreprotección hace que los niños desarrollen menos habilidades, desarrollen menos confianza en sus propios recursos, y eso en la práctica pues les hace más temerosos, ¿no? Ese exceso de protección pues hace que tengan menos tolerancia también a la frustración, ¿no? Sabemos también que actitudes excesivamente exigentes, excesivamente perfeccionistas por parte, ¿no?, de los padres, pues pueden tener también un efecto desfavorable en lo que se refiere a la ocurrencia de la ansiedad. Niños, por ejemplo, que no han desarrollado suficientemente las relaciones sociales, las habilidades sociales, que son un apoyo muy importante, ¿no?, en la regulación emocional y en particular en la prevención de la ansiedad, pues de alguna manera pues pueden verse más desfavorecidos, ¿no? Y después, pues bueno, hay algunas herramientas o habilidades respecto de que cojan más confianza en sí mismo, de que vayan desarrollando destrezas tales como la asertividad o el enfrentamiento progresivo de problemas, que tendrían un efecto favorable, y lo contrario a estos factores que hemos explicado pues sería desfavorable, ¿no? Claro. ¿Cree usted que este porcentaje de gente al que nos puede llegar a afectar la ansiedad como problema va a crecer? Porque a medida que hablamos veo que tiene mucho que ver con el trabajo, con saber gestionar las emociones, con este mundo que nos lleva un poco a no parar. Y esto es algo que igual hace unos años no pasaba tanto, pero sí que da la sensación que el futuro no va a mejorar en este sentido, ¿no? Que estamos en esta vorágine de tiempo-espacio. Entonces, ¿cree usted que este porcentaje de gente va a aumentar? Bueno, el porcentaje, digamos, base va manteniéndose estable a lo largo del tiempo, incluso en diferentes lugares. Esto como base. Sí que es verdad que puede haber algunas circunstancias coyunturales. Sabemos que con la crisis de la que entre comillas se dice que se está saliendo o que se quiere salir, pero que viene durando mucho tiempo, pues sabemos que se ha disparado el consumo de psicofármacos de manera muy notable. Sabemos que se han aumentado las consultas a especialistas, y sabemos también pues que se han producido más situaciones de baja laboral y de inadecuación. Por lo tanto, en un momento dado puede ser que haya un tipo de problemas, en este caso, por ejemplo, lo que se definen como problemas de tipo más adaptativo, trastornos más adaptativos, que pueden aumentar. También es, y hay datos que así lo indican, ¿no? También es verdad que lo que sí va aumentando también más son las consultas. Que aumenten más las consultas no siempre quiere decir que aumente más el problema, sino que también las consultas con los psicólogos están menos estigmatizadas, los tratamientos son cada vez más cortos y más efectivos, y por lo tanto pues también la gente se anima más a pedir ayuda, que siempre en cosas psicológicas nos cuesta bastante más pedir ayuda que en otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, pues bueno, esto no sería así. Claro. Yo lo que creo es que igual este tema nos daría para hablar largo y tendido, así que si le parece nos emplazamos el próximo lunes y continuamos hablando sobre el tema, sobre la ansiedad. Igual podemos tratar algún punto más en concreto, ¿le parece? Muy bien, estupendo, yo encantado. Pues muchísimas gracias por este ratito. Gracias a vosotros.